vivifiques, que nos transformes, que nos cambies en esta noche, Padre, que nos prepares para toda buena obra. Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. La gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 36. Vamos a leer el 40. ¿Lo tienen? Mateo 22, versículo 36 al 40. Lo leemos cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La gloria a Dios, hermano. Puedes sentarte en esta noche. Hermanos, en esa ley vamos a ser juzgados, en la ley del amor. Amén. Porque el cumplimiento, hermanos, nos está dando ahí el Señor, el amor, hermanos, que se nos ha dado, que se nos ha sido derramado. En esa ley del amor, hermanos, Dios nos va a juzgar. Porque nosotros debemos de amar como Él nos ama. Amar a Él y amar a nuestro prójimo. Y en esa ley, hermanos, vamos a darle cuenta a Dios, porque nos cuesta amar. Porque nos cuesta, hermanos, aborrecernos a nosotros mismos para amar a los demás, para amar a Dios. ¿Cuánto estamos amando a Dios? Solo el amor total por Dios nos va a capacitar a sí mismo para amarnos a sí mismo y al prójimo. Solo ese amor hacia Dios nos va a capacitar para amarnos a sí mismo y amar a nuestro prójimo. En esa ley, hermanos, que nos cuesta. El domingo, hermanos, que estábamos, cuando Dios, hermanos, manda la escritura a la pared, hermanos, ese hombre estaba haciendo banquetes, concubinas, sus mujeres, sus principales, y fue hallado, hermanos, falso. ¿Cuántos estamos faltos de la presencia de Dios? ¿Cuántos estamos faltos de la misericordia de Dios? O sea, hermanos, que no tenemos misericordia del prójimo. Por esa ley Dios nos va a juzgar. Dice Gálatas: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Dice Gálatas 5:14: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti. En esa ley del amor en que hemos sido amados, Dios nos va a juzgar, Señor.
Es que estamos faltos en misericordia. No es que Dios no nos ha amado, sino que nosotros somos los que no amamos. Nosotros somos, hermanos, como dice que hemos sido pesados y hemos sido hallados menos que nada. La iglesia no puede estar falta de misericordia, falta de amor, porque de eso es lo que se ha derramado en nuestras vidas. De la misericordia y del amor de Dios. Y ahí se cumple la ley y los profetas. En una sola palabra dice Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí, hermanos, ahí vamos a ser, hermanos, juzgados, porque se ha derramado el amor de Cristo sobre nosotros. Pero hoy, hermanos, hemos sido hallados faltos. Aquel hombre fue hallado falto por su actuar, por su entrega, hermanos, falsa, que tenía, hermanos, que honraba a otros ídolos, menos a Dios. Sus obras eran falsas y fue hallado falto. Fue hallado, hermanos, a pesar de que Dios le dio una oportunidad, no se preocupó por darle la gloria a Dios. Y nosotros que hemos recibido ese amor de Cristo, hermanos, ese amor que cubre multitud de pecados, hoy nosotros estamos faltos de ese amor, faltos de esa misericordia para nuestros hermanos, nuestra madre, nuestro padre, aquí entre nosotros, servidores que no se tienen misericordia. Hermanos, y eso no debe estar dentro de nosotros. Porque estamos delante de un Dios verdadero. Yo no voy a cantar de decirlo. Que Dios es real. Y como ha derramado de su misericordia, Él quiere que nosotros también demos de su misericordia. Pero hemos sido hallados faltos. Y a Dios no le agrada la presa falsa. A Él le agrada, hermanos, el preso justo, dice. Y Él mide, hermanos, las intenciones de nosotros los hombres. Él pesa las acciones de nosotros los hombres. Dice Romanos también, hermanos, que no le debamos nada a nadie. Romanos 13:8. No le debáis a nadie nada, sino amados unos a otros, porque el que ama a su prójimo, al prójimo, ha cumplido la ley. Ya miraron, hermanos, que en esa ley vamos a hacer nunca, en la ley del amor, porque estamos faltos de misericordia, estamos faltos de perdón. Hermanos, lo que se quiere es que nos vayamos con Cristo, que nos vayamos con Él, no, hermanos, vivir de apariencia, porque este Dios no puede ser burlado. Sigue diciendo Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Los estamos amando a Dios, sí, yo amo a Dios, pero le estás aborreciendo a tu hermano. Y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos, dice la palabra. Dice que tú no seamos como Caín, que era maligno, dice. Obra
mató a su hermano. Hermanos, había un tiempo en que la iglesia, el pueblo de Dios, había regresado, hermanos, del cautiverio y habían empobrecido, pero entre ellos mismos se prestaban y cuando ya no había cómo pagar, se vendían. Nehemías le dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué tratan a sus propios hermanos así? ¿Por qué tratan así a sus hermanos? Sus hermanos de que no tenían para comer, entonces ellos tomaban prestado y llegaron un tiempo que lo perdieron todo y ahora lo querían vender como esclavos, pero no era gente extranjera, sino que entre ellos mismos. Nehemías le dice, hermanos, de que él se enojó por el clamor de este pueblo. Recuerden que ellos habían regresado del exilio, del cautiverio, y ahora ellos mismos estaban cautivando, prestaban y cobraban altos intereses a sus hermanos. Y no tenían misericordia. Nosotros tenemos que tener misericordia a los demás. Nehemías le dice en el capítulo 5 de Nehemías, dije, no es bueno lo que hacéis. Manda eso en el temor de nuestro Dios para hacer oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Y aquí tenemos ahora ese gravemente. Quitémosle ahora gravemente. Os ruego que nos devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada te mandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudido y vestido, dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Hermanos, dice el 1: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y había quienes decían: nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestra tierra, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero hasta para pagar los tributos al rey, nuestra tierra y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como los hijos. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo estaban ya y no tenemos posibilidad de rescatar, porque nuestra tierra y nuestra viña son de otros. Entre los mismos hermanos que habían regresado, hermanos del cautiverio, estaban comiendo uno a los otros. Hombres, como dice Pablo, hombres sin misericordia, hombres faltos, pero misericordia para con su prójimo. Como le digo, en esta noche, así vamos a hacer un día. Porque el Señor quiere misericordia, no sacrificio. ¿Qué significa misericordia? Aprende y practica la misericordia.
Pero nosotros, hermanos, ¿qué nos ha dado el Señor? ¿Qué pedimos nosotros? Sáname, Señor. Quiero tener un trabajo para ganar bien. ¿Y los demás? Los demás, como dice Pablo, no tenemos derecho a comer. Los demás, está orando por ellos, está pidiendo misericordia a Dios por ellos. Y es lo que tenemos que hacer, hermano. Porque hemos recibido el perdón de Dios. De la misericordia de Dios ha venido el perdón. Estábamos muertos, hoy vivimos para Cristo. Él derramó su gracia sobre nosotros. Por su gracia, hoy somos salvos. Y todos los que estamos aquí es por gracia. Nadie está aquí por sabio, porque ha hecho mucho. Estamos aquí por misericordia. No estamos aquí. Estamos aquí, ¿saben por qué? Porque estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Y hemos recibido de la gracia y la misericordia de Dios. Por eso estamos aquí. Pero no estamos por méritos, no estamos por lo que hacemos. Y Dios nos lo hace, Dios lo va a hacer con otros. Dios no lo hago, Dios lo va a hacer con otros. Pero la obra de Dios no se va a detener porque usted no la quiere hacer. Y porque usted tenga misericordia de los demás. Pero una cosa, en base a eso, va a ser juzgado el hombre. Porque no recibieron el amor de Cristo. Y se preocuparon por el amor de Cristo. Hermanos, el fin de la ley, hermanos, es Cristo. Y Cristo es amor. Y así como Cristo nos amó, nosotros debemos amar a los demás. Aunque nos cueste. Aunque nos digamos que nos digan, yo sigo amándole. Como aquel hombre, hermano, que Dios lo envió a que se metiera con una mujer prostituta. Y después de ahí se sigue amándola, sigue amándola. Así siento yo por mi pueblo, cuando mi pueblo se pierde. Así lo amo yo, así lo amo yo. Pero un día, hermanos, se agotará ese gasto. Un día, ese mismo amor se nos va a pedir cuenta. Todos los que no nos detuvimos y ni un momento más. Ni un momento. Pensábamos que lo merecíamos todo. Y lo único que merecemos es la muerte. Dice ahí, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Dice que era ahí, ¿no? Entonces, el 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, preguntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? En la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu mente. ¿Cuánto estamos amando a Dios? ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto? Si hoy nos pesa Dios en su balanza, ¿cómo saldríamos? Yo no sé que saldríamos bien, no saldríamos bien. ¿Saben por qué salimos bien? Por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso es que vamos a ser salvos. Pero si nos pesa Dios en su balanza, siempre vamos a estar menos que nada. Solo en Jesús vamos a ser hallados dignos, hermanos, de esa salvación, porque Él la regaló. Él la dio. Solo Jesucristo nos ha crucificado. No nos vamos a estar. Si hoy Dios nos pesa, hermanos, no nos va a alcanzar. Lo único que nos alcanza es la gracia y la misericordia de Dios. Es lo único. No se confíen.
confíen en Dios mejor. ¿Cuánto amas a Dios? Dice la Biblia que no deja hijo, a madre, a padre, el que no deja muchas cosas, no solo familia, no lazos familiares, el que no deja la codicia, el que no deja la avaricia, el que no deja la mujer que no es suya, el que no deja la mentira, el que no deja la balanza falsa también, que da media libra de arroz por una libra, que da una cuarta de aceite por un litro. No, eso no le agrada a Dios. Usted no piense que se va a salvar haciendo esas cosas. Culparía la bendición de Dios. Es otra cosa, dice ahí. ¿Y qué, hermanos? Necesitamos santos de misericordia. Estamos faltos del amor de Dios hacia el prójimo. ¿Cuánto estamos amando a Dios? Amén. O con todo el corazón, o con todo el alma, o con toda la mente. Solo Cristo nos puede ayudar. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a acercarnos a Dios. Y le dice el Señor, tienen que amar a Dios no por sus tradiciones, no por sus ritos, no por su sangre, no por su linaje. No todos son hijos de Abraham, no todos los circuncidados que son de lo interno son los que serán salvos. Porque se circuncidó en su corazón, dice, se han crucificado para Cristo. Cuando, hermanos, hemos dejado de amar a Dios por un trabajo, por un estudio, por una meta, has hecho a un lado a Dios, no sabes que Él te puede llevar más con las mejores calificaciones, con las mejores fuerzas en tu trabajo. Que a Dios se le puede amar con todo, porque Él te va a amar con todo. Y por muy difícil, hermano, que esté el trabajo, Él te sostiene, porque es su gracia. En un lugar donde los trabajos son pocos, pero Dios los tiene ahí. Y habiendo mejores que nosotros en la calle, pero Dios los tiene ahí. Y en todo eso Dios nos va a buscar. A los que reposan como el pino, Dios los va a buscar. A los que Dios le ha dado todo, se le va a pedir más. A los que hoy tienen, hermanos, si lo han recibido de Dios, todas esas cosas serán buscadas. Porque dejaste llamar al Señor. Dejaste llamar la fuente de la vida. Dice el otro, y este es el primero, y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo voy a hablar a mi prójimo como a mí mismo? Fácil, amando a Dios sobre todas las cosas. Y aunque te aborrezca, dale de comer. El que te pide que lleves, lleve camino a dormir. El que te quita la túnica o la capa, dásela. Ser perfecto como nuestro Padre que está en el cielo. Que hace salir el sol sobre justos e injustos. El Señor aún tiene cuidado de los adversarios. Si el enemigo tiene hambre, dale de comer. Si el enemigo tiene sed, dale de comer. Por eso, hermanos, que nosotros no debemos de menospreciar a la gente que no ha aceptado a Cristo. Debemos de hablar de la palabra de Dios. Debemos demostrarle el amor de Dios en la palabra de Dios. En nuestras vidas, en nuestro trabajo, en la obra, en nuestra entrega, en la obra, hermanos, estamos amando
de las cosas de este mundo y ha dejado la obra de Dios. Porque piensa que la obra de Dios es un impedimento vencer en este mundo. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Todos los que creen en Jesucristo. No hay otra manera de vencer este mundo. Los que vencen son los que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero lo hemos apartado. Hermanos arrogantes, hermanos violados. Dios lo sabe todo. Lo que pasa es que no estamos amando. Porque el que ama, hermanos, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. El amor no hace mal al prójimo. El amor no es jactancioso. Pero cuando dejamos de amar, hermanos, entonces comenzamos las barreras que nos dividen del amor de Dios. Por eso, en esa ley vamos a ser juzgados por no amar a Dios sobre todas las cosas. Ser cristiano no quiere decir, y nunca ha sido fácil. Ser cristiano es esfuérzate y ser muy valiente. Y yo estaré contigo, le dijeron a Josué. Una gran tarea, un gran ejército, hermano. Que a Moisés lo quisieron matar, a esto le iban a hacer felices. Pero el Señor le dice que yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Pero ¿qué le dijo? Esta palabra nunca la parte. Levita y Elías y demás. Nunca partes esta palabra. Si quieres vivir con poder y presencia que respalde, guarda la palabra. Hermanos, amemos la presencia de Dios. Usted no ama, no hay presencia de Dios. Aunque usted se sepa la escritura, aunque usted hable bonito, enseñe bonito, si, hermanos, si usted no ama, no hay presencia de Dios. Y lo que necesitamos es presencia de Dios. Aquí no necesitamos, hermanos, buenas cosas. Aquí lo que necesitamos es la presencia de Dios. Que la iglesia se vaya con Cristo. Vamos a irnos con Cristo y todo esto quedará. Y lo que se está luchando es por la sana doctrina de hacer la voluntad de Dios nada más. Dios estará con nosotros todos los días hasta que nos vaya. O miramos y la hora sigue y Dios manda a otro y ahí va hasta que se cumpla el tiempo y que va a venir a llevar a su pueblo. Este es el primero, el gran mandamiento. El segundo es igual, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago dice, con la boca que bendecís a Dios, no puedes maldecir a los hombres. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice la palabra en el mismo Santiago, hermanos, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios que no usa misericordia, también sin misericordia va a ser juzgado aquel día. Aquel día dice Santiago 2:13, porque el juicio, oiga, sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Escuchando, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La gloria a Dios. Es que no nos va a alcanzar, hermanos, si nos pesa Dios, no nos alcanza, si Dios nos alcanza, porque Cristo nos ha salvado. Y si hoy nos pesa Dios, nos va a llegar, hermanos, nos va a quitar. Pero es la gracia que hoy necesita. Pero si hoy, hermanos, no nos preocupamos por la obra, por el prójimo, de llevar la palabra, hermanos, al perdido, hermanos, usted va a ser un Dios sin misericordia también.
sino es dar pan y darle la palabra. Y podemos ayudarnos, pero lo principal es que se salven. Eso lo hizo Santiago. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La gloria de Dios. Practiquemos la misericordia, aunque hoy estemos mal. Aunque hoy estemos pasando mal, no importa. Estamos en las manos de Dios y de ahí nadie nos va a arrebatar. Aunque nos critiquen, aunque nos vituperen, aunque nos quieran echar en el abismo, hermano, no se preocupe. Con tal que el Evangelio se predique, con tal que la alma se predique, no importa que estemos mal. O sea, mal, hermanos, no con Dios, sino con ese mundo. No importa que el mundo nos aborrezca. Nosotros, nuestra función y nuestro deber es amarnos con la palabra de Dios. Aunque estemos mal, pero dice Pablo, aunque yo estoy en la cárcel, su palabra está siendo predicada. Muchos se esfuerzan. Porque, hermanos, ese es el amor al prójimo. Que debemos de invocarnos, hermanos, que hemos sido dejados para llevar esa palabra hasta aquí. Ellos son nuestros prójimos. Su mamá, su papá, su esposa, su esposo, ellos son sus prójimos, sus hijos, que no quieren nada de Dios, ellos son sus prójimos. Hable de la palabra, no dan tiempo para darle la palabra, su testimonio es importante. Es muy importante el testimonio. Miren a Pedro como le dijeron, cuando dice con él. Hablar de pecado. Así es el cristiano, hermano. El cristiano genuino, hermanos, sin predicar la alma. Porque sus hechos son hechos de un árbol, hermanos, de un buen árbol. Su interior está corriendo ríos. Hay que amar. Hay que amar, ¿no? Como aquel hombre, el otro ejemplo. Que tenemos, hermanos, de aquel que no podía pagar y bueno, se le condena la deuda, pero como a él le debía, no sé vamos a hacer, hermano. Amemos, porque Dios nos ama, hermano. No esperemos que llegue este día, que Dios nos busque por esta ley del amor. Veamos lo que está en Lucas, en Mateo, perdón. Capítulo 18, verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es lo que hay que decir nosotros. Amén. Nos ha perdonado una deuda impagable, inalcanzable, no se lo precio. Y lo puede pagar usted y comprar su salvación. Pero sabiendo que el siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, pero sabiendo que el siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Así se nos olvida a nosotros. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Estamos aquí, estamos necesitados de Dios. Aunque ya seamos salvos por su palabra, hermanos, pero necesitamos la misericordia de Dios. Entonces, dice el 30 más, él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel
hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me robaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus. Venimos a los servidores que no se hablan y están sirviendo. No les da miedo que cierre la tierra y les traiga. No les da miedo querer armar un conflicto, armar una guerra. Y en medio está Dios, no les da temor. Tengamos misericordia, hermano. Andemos conmigo aborrecidos que somos. A veces yo me preocupaba, pero eso es parte del trabajo de la obra de Dios. Usted me toca, no sabe nada. Ya no lo sabe. Dios cometió un tipo su gracia. A ustedes también. ¿A quién se debería preocupar? El que habla de su hermano. El que habla de su hermano se lo va a arreglar con Dios. Preocúpese. No nos maten las piedras y usted siga predicando. Usted siga amando, aunque no sea amado. El Señor lo dice en Mateo 23:23. Misericordia de tu tierra. Eso es lo más importante de la ley. Misericordia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limáis la menta y el anhelo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquí. Lo más importante es que nos amemos. Lo más importante es que estemos unidos como la iglesia de libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Pablo abría su boca, 2,000, 3,000 hermanos, porque había amor, había comunión con los hermanos. Nadie tenía las cosas que eran de ellos, dice, todas las cosas, hermanos, las daban para ellos mismos. Todos eran, dice, de un corazón, dice la Biblia. Todos eran de un corazón, dice la palabra. Seamos de un corazón, hermano. Mira, hermano, si tienes para estar peleando, aquí es la vida. Llevarnos, hermanos, toda nuestra familia, nuestros amigos, que vayan con Cristo con nosotros. Que Cristo nos lleve a nosotros y lleve a la familia. Que tengamos misericordia. Porque si no tenemos misericordia, también vamos a ser juzgados sin misericordia. Y esa misericordia. Por eso que el hombre, Dios lo había falto, porque sus obras eran falsas. Hermanos, todo lo santo, todo lo que era para el servicio de la casa de Dios, de otro uso, de un uso vil, que ni su padre lo hizo. De otro uso, para tomar, para orgullo entre ellos. Llega la mano y aquí nomás llegaste, papá, quedaste. Por este Señor, tus reinos, aquí nomás tus días en la tierra, tu reino se termina.
Ahí nomás ha sido pesada la balanza y ha sido falsa. Y obras falsas no te alcanza. Por el Cristo vamos a alcanzar. Yo ya lo quiero. Por el Cristo. Nadie nos va a pensar el Señor. Si no es por Cristo, nadie entraría en el reino de Dios. Nadie. Ni los que han entrado, ni los que van a entrar. Pueden entrar si no está Cristo en el mundo. Y ahora nosotros. Dile al Señor en esta noche, gracias. Gracias porque solo en Cristo puedo poder ser salvo. Solo en Cristo puedo ser hallado completo. Solo en Cristo hay salvación de vida eterna. Aquellos que han llegado a llamar a Dios con toda la intensidad, vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Dios es Dios. Él lo es todo. Él es el Señor. Él es el creador del universo. Él envió a su Hijo a salvarme a usted, a mí. Él es el centro de la vida. No hay otro Dios. Solo hay uno. No hay otro nombre. No hay otro camino. No lo hay, solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y en ese amor, en esa